La voz del experto en RCN Radio. La voz del experto es la voz del doctor en economía y profesor de la Universidad de Stanford en California, en Estados Unidos, Javier Mejía. Doctor Mejía, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Doctor Mejía, lo hemos llamado a propósito de todo lo que ha ocurrido desde hace algo más de un año, tal vez desde enero de 2022, con respecto al grupo Gilinski y al grupo empresarial antioqueño, lo que se conoce como el GEA. En aquel momento, el grupo Gilinski compró un porcentaje de acciones de Nutresa, algo más del 27%, y también del grupo Sura, algo más del 25%. Aquí hay que recordar que el GEA tiene 3 o 4 conglomerados importantes que lo conforman, que son el grupo Sura, el grupo Nutresa, Cementos Argos, y también se encuentra ahí en gran medida Bancolombia. Pero antes de que usted nos cuente un poco más sobre lo que está ocurriendo, porque todos los medios han informado de una guerra que se ha generado entre el grupo Gilinski y el grupo empresarial antioqueño, el GEA, porque el grupo Gilinski quiere controlar el GEA. Ha habido una serie de asambleas en las últimas horas y demás. Antes de eso quería que nos contara, para ilustrar a los oyentes, sobre qué es exactamente el GEA y luego cuál es su historia. Pero ¿qué es el GEA? Porque eso está ahí, pero parece que no existe. ¿Cómo es el asunto? Sí, el GEA es una figura corporativa extraña. Realmente no existe en el papel. No hay una cosa tal como la corporación GEA inscrita en ningún lugar. Ese es el nombre que se le ha dado a las participaciones cruzadas que tienen en este momento Grupo Sura, Grupo Nutresa y Grupo Argos, pero que tradicionalmente ha hecho referencia a las propiedades que la élite empresarial antioqueña ha tenido en común, ¿no? Entonces, como que el origen, al menos como icónico del GEA, fue lo que en cierto momento se conoció como el enroque paisa, que resultó de unos esfuerzos específicos de varios empresarios antioqueños. En ese momento eran muchas más empresas y nombres los que venían como a la cabeza cuando se pensaba en esto, de sellar propiedad entre las distintas empresas. Entonces, puntualmente lo que pasó, y esto sucedió a comienzos de los 80, fue un esfuerzo por comprar unas participaciones que habían estado adquiriendo empresarios de fuera de Antioquia en las empresas antioqueñas. En particular, en cierto momento, Jaime Mikkelsen compró una participación grande de la Nacional de Chocolates, que pues era una de las empresas icónicas antioqueñas, y este grupo de empresarios antioqueños recogieron un poco activos de aquí y allá y le ofrecieron esos activos para quedarse con esa participación. Y entonces Fabricato quedó con una parte, lo que eventualmente sería Grupo Argos también, Suramericana, etcétera. Y es un poco como el origen de esta figura. Con el tiempo lo que fue pasando es que se fueron como reestructurando esas propiedades alrededor de estos 3 grandes grupos, pero en el fondo, de nuevo, es esta noción general de la élite antioqueña que controla estas empresas icónicas. Claro, cuando usted se refiere a ese sistema de propiedades cruzadas, se refiere a que unas empresas son dueñas de otras. Por ejemplo, el grupo Sura tiene el 35% de Nutresa y tiene, creo que, el 12% de Argos. ¿Se refiere usted a eso? Y Nutresa tiene una participación en Sura y es como una especie de enroque. ¿A eso es a lo que usted alude? Exactamente. Ninguno de ellos tiene más del 50% de ninguna de las compañías, y de hecho eso es justamente el elemento que está aprovechando Gilinski en la operación. Pero son los accionistas, digamos, mayoritarios de cada una de estas 3 empresas. ¿Cuál es la historia del GEA? Aquí le pediría que usted se remonte un poco atrás, porque antes de todo esto pues se conocían esas empresas como el Sindicato Antioqueño. Usted ha mencionado ya algunos apartes de esa historia, pero parece ser que todo este conglomerado o este espíritu empresarial o las empresas, las grandes empresas antioqueñas, empezaron a crearse a principios del siglo XIX, como en la primera mitad. ¿Cómo es, de manera muy sucinta, esa historia? Sí, y eso es bastante más importante de lo que la gente cree, porque es el origen de esta identidad
común de estos empresarios. Lo que sucede es que, en efecto, desde finales del siglo XIX, Antioquia empieza a despegar industrialmente, empieza a generar un sector industrial propiedad fundamentalmente de la élite local, una élite que tradicionalmente era una élite minera, comercial, y esas personas empezaron a crear empresas industriales, empezaron a soportar esos negocios en lazos familiares. Entonces lo que fue pasando es que estas empresas se movieron de ser empresas familiares muy temprano a ser empresas amplias en las que muchas personas tenían participación. Se explotó la figura de la sociedad anónima, que empezó a ser común en ese momento. Se empezaron a usar innovaciones financieras, entonces en cierto momento surgió la Bolsa de Valores de Medellín, por ejemplo, y estas empresas empezaron a transar ahí. Entonces fueron unas empresas creadas por antioqueños que representaban un poco esta identidad de esta clase comercial con una historia en común, basada en un montón de lazos sociales, y entonces eso se ha mantenido incluso desde entonces, ¿no? Entonces cuando los Gilinski han entrado a pensar en comprar estas empresas, una de las cosas que parecen haber hecho es subestimar cuán simbólicas son estas empresas para la antioqueñidad y específicamente para este grupo que yo estoy llamando aquí la élite empresarial antioqueña. ¿Usted cree que el grupo Gilinski va a tomarse esas empresas del GEA? Evidentemente es la pregunta del millón y eso no parece sencillo, pero ¿puede terminar eso allá? Porque usted sabe que aquí pues el que tiene el dinero tiene bastante poder y estamos hablando de una lucha entre dos colosos, ¿no? El GEA es muy grande, el grupo Gilinski también. Sí, en efecto eso es difícil saberlo, pero yo creo quizá que el elemento más importante en esta disputa, ya más que el capital, son quizás las conexiones y las habilidades como en el ámbito jurídico y en el ámbito legal. Yo creo que ya es claro, digamos, toda la estrategia de Gilinski fue, de hecho, ganarse el GEA a través del mercado, ¿no? De hacer unas ofertas razonables, digamos, para comprar estas empresas. Y lo que fue evidente con las últimas OPAs fue que ya había todo un grupo de accionistas que no estaban dispuestos a vender. Yo digo que ahí es donde hubo como un choque, el primer choque de realidad de esta cosa intangible, valiosa para los accionistas tradicionales de estas empresas. Entonces, yo creo que la respuesta es no sé. Lo que sí sé es que definitivamente, si ese va a ser el caso, seguramente sea producto de mayor eficacia en el reino de la lucha jurídica y política, que es donde se está jugando el juego ya en este momento. Para algunas personas el objetivo del grupo Gilinski es volver a controlar Bancolombia y claro, el grupo Sura tiene creo que más del 45% de las acciones de Bancolombia. ¿Usted ve factible esa posibilidad? Eso sí, eso es posible, digamos, incluso hemos estado muy cerca de eso en suceder, digamos. La semana pasada una de las cosas que podía haber sucedido es esa, ¿no? Realmente basta con que Gilinski tenga control de la junta de Nutresa para que pueda luego tener control de Sura y por tanto de Bancolombia, e incluso luego de eso de Grupo Argos. O sea, realmente es una situación que es muy muy factible. Eso pues además de factible pues es importante y no sería, creo que, la última implicación del negocio, ¿no? El negocio es bastante más grande. Yo coincido con la idea que quizá lo que motiva a los Gilinski en su mayoría es controlar Bancolombia, pero además yo he venido como soportando la hipótesis de que el negocio no es solo controlar Bancolombia. Yo creo que hay un interés especial en Nutresa que viene sobre todo de los socios emiratíes de los Gilinski,
Entonces es mucho lo que está en juego, además de Bancolombia. Los socios de los Gilinski son de los Emiratos Árabes Unidos. Usted conoce bien esa zona del mundo, ha trabajado allá. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Va a haber unos potentados de los países árabes controlando empresas colombianas, grandes empresas colombianas? Eso es, digamos, es factible en el papel. Yo creo que incluso en ese contexto los emiratíes no tienen como un interés específico en ser como las figuras controlantes, y creo que esa es una de las razones por las cuales este negocio es un negocio en alianza con un local que es Gilinski. Yo siempre he interpretado que lo que seguramente hay detrás del acuerdo entre Gilinski y los emiratíes es ese, que Gilinski es el socio local que mueve las cuerdas y pelea la cosa en Colombia. Entonces yo no creo que el escenario futuro sea uno en el que los emiratíes van a poner sus propias juntas foráneas tomando decisiones en hoteles específicamente o en otras empresas sobre las que han tenido como algunos intereses, pero ciertamente pues esperan tener control al menos tácito de esas empresas. Sí. Doctor Mejía, aquí lo que hay es una guerra entre el GEA y el grupo Gilinski. El viernes, en una asamblea de Sura, pidió la palabra en un momento dado Carlos Raúl Yepes, que fue presidente de Bancolombia. Dijo el doctor Yepes que él no era socio de Sura, pero que había comprado una acción para poder participar en esa asamblea. Y ya decía yo, tomó el micrófono y empezó a hablar, hizo una intervención de algo más de 10 minutos. En esa asamblea se encontraba el doctor Jaime Gilinski, una de las cabezas del grupo Gilinski. Y el doctor Yepes dijo lo siguiente, óigalo. Y yo esa historia, ¿por qué la cuento? Porque es pertinente. Y es pertinente porque esta es una guerra. Y tiene diferentes frentes de guerra. Y yo, siquiera tengo al doctor Jaime Gilinski, lo tengo al frente. Y yo sé que usted sabe que lo que yo he dicho es absolutamente cierto. Y por favor, si yo no he dicho algo correcto, usted mismo me va a desmentir. Pero yo lo único que quiero decir, y termino, doctor Gonzalo, ya termino, es esta guerra hay que pararla. Basta ya de esta pesadilla. Así no se pueden hacer negocios. Bueno, eso dijo el doctor Carlos Raúl Yepes. ¿Usted cree que esa guerra se puede parar o lo ve viable, doctor Javier Mejía? Yo lo veo muy difícil, sobre todo en el corto plazo. Yo siento que ambos bandos pues tienen mucho que perder, están muy jugados y tienen muy pocos incentivos a tirar la toalla. La participación que Gilinski y sus socios tienen en este momento luego de las sopas del año pasado es demasiado grande como para ser funcional sin tener como control efectivo de las empresas, y es también muy grande para deshacerse de ellas. Es decir, incluso si quieren salir de allí, no va a ser sencillo encontrar a quién vendérselas, sobre todo en el contexto como económico internacional actual. Entonces yo, pues mi interpretación de la situación es que ambos todavía tienen intereses muy profundos en ganar esa guerra. Eventualmente la cosa va a terminar, sí, sea porque uno de ellos gana la batalla o porque el desgaste los va a llevar a acordar, y eso fue un poco el resultado del primer round de esta historia, que es al que hacía referencia el doctor Yepes, y es que después de ese pleito de la compra del Banco de Colombia, lo que pasó es que después de años y años de abogados llegaron a un acuerdo, porque la cosa no se movía, pero pues en la gran perspectiva de las cosas, esta es una guerra que apenas está empezando, ¿no? Llevamos menos de 2 años en esto y yo creo que todavía hay combustible en ambas partes para continuar la pelea.
Ya. Alejandro Villegas. Doctor Mejía, el año pasado ocurrió una versión muy fuerte según la cual pues estaban manipulando las acciones del Grupo Sura, que incluso a los minoritarios se les estaba subvalorando esos títulos. ¿Algo de eso pudo haber ocurrido evidentemente? Yo no creo que hubiera habido una... A ver, lo que pasa es que la Bolsa de Colombia es un mercado muy ineficiente, es muy poco profundo, tiene muy poquitos actores. Entonces, digamos, funciona de forma muy irregular y seguro muy alejada de lo que son como las valoraciones como reales, si se quiere, de los activos. Yo personalmente no creo que los ejecutivos de ninguna de las organizaciones del GEA tuvieran ningún interés particular en manipular exactamente las cotizaciones de las empresas. Lo que sí se me hace muy claro es que todos estaban interesados en tratar de recoger las acciones posibles de las manos más débiles en el contexto de las OPAs, ¿no? Y seguro mucho de eso no sabemos cómo sucedió, pero eso ciertamente fue parte como de lo que estaba pasando en el contexto. Doctor Mejía, parte de ese tejido empresarial económico pues ha sido la participación del GEA o el Sindicato Antioqueño en la política, pero también en el desarrollo del departamento de Antioquia. ¿Algo de eso se puede perder en esta batalla también, en lo que ha sido la identidad misma de Medellín y por eso quizás estas empresas son tan queridas por los antioqueños? Sí, yo creo que eso es muy factible. En efecto, el funcionamiento de estas empresas es profundamente engranado en el funcionamiento de la sociedad antioqueña y de la política antioqueña. Por mucho tiempo la élite empresarial antioqueña fue la élite política también. Incluso un poco la tensión reciente entre pues el alcalde de Medellín y el GEA creo que tiene que ver un poco con eso, porque básicamente el alcalde de Medellín representaba nuevos grupos poderosos, digamos, nuevas élites ajenas a esa élite tradicional. Entonces el debilitamiento como efectivo del GEA eventualmente lo que va a generar va a ser un deterioro aún más profundo de esa comunidad que tiene influencia política y que está en competencia con otras comunidades. Si esas nuevas comunidades son más o menos efectivas como gobernantes, pues no lo sé, pero sí creo que definitivamente representa al menos como una transición en poderes, en términos como de las comunidades detrás del control del Estado. Es Javier Mejía, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Stanford en California. Doctor Mejía, gracias por haber estado en Voces RCN y por habernos explicado todo lo que tiene que ver con el GEA y con el Grupo Gilinski. Gracias a ustedes.